Ahora veremos cómo la primera forma fundamental se ve localmente. ¿Qué quiere decir esto de que se ve localmente? Pues lo vamos a escribir en coordenadas de acuerdo a las parametrizaciones, que es lo que yo decía antes, de nuestra superficie, ¿no? Y para eso, pues entonces consideramos una parametrización de nuestra superficie. Una parametrización que le voy a llamar X, que va de un abierto de R2, ¿sí? Va a la intersección de nuestra superficie con un abierto de R3V, ¿sí? Entonces esta es una parametrización de S alrededor de P. Alrededor de P. ¿Qué quiere decir que es alrededor de P? Pues que P vive aquí, en esa intersección. ¿Vale? Entonces, tenemos esta parametrización y nos acordamos que eh, los vectores x sub u y x sub v forman una base de TPM, del plano tangente a S en P. ¿Vale? Eso también lo vimos, lo vio el profesor en la sección del plano tangente. ¿Vale? ¿Quiénes son esos vectorcitos x sub u y x sub v? Que en realidad así es bastante sencillo. Esta es la derivada de esta parametrización con respecto a la variable u, y esta es x sub v es la derivada de esta aplicación con respecto a v, ¿sí? Pero derivadas, recuerden que son derivadas de funciones que van de R2 a R3, es decir, entonces que si derivamos con respecto a una sola variable nos va a dar un vector en lugar de que sea un solo numerito como las de cálculo 1, ¿no? Nada más es para tener en cuenta. Vale, entonces tomamos un vectorcito W, que va a ser también tangente a S en P, pero pues podemos considerar que es vector tangente además a la curva siguiente, ¿sí? Es vector tangente a la curva alfa de t, que va a ser la composición de lo siguiente, pues de estas dos funciones, ¿sí? Entonces, con t viviendo entre menos epsilon y epsilon, con alfa de 0 igual a p, es decir, en el tiempo 0 pasa por p, que a su vez pues es la parametrización en los valores u sub 0 y v sub 0. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, esta es una curva, recuerden, en nuestra superficie S. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir que este vector W es tangente a la curva y que a su vez es tangente a la superficie? Pues quiere decir que pues podemos hacer el siguiente cálculo, ¿no? Entonces, la primera forma fundamental en W pues va a ser simplemente la primera forma fundamental evaluada en alfa prima en 0. Eso es lo que quiere decir que el vector W es vector tangente a la curva alfa, ¿sí? Con alfa de 0 en P, ¿vale? Entonces, esto es simplemente, nos acordamos de la definición, pues es el producto interior de alfa prima en 0 con alfa prima en 0.
del Producto Interior en P, ¿sí? Y pues haciendo la derivada correspondiente de acá arribita, pues esto se escribe de la siguiente manera, pues x sub u multiplicando a u' más x sub b por p', ¿sí? Aquí hay que tener cuidadito, bueno, coma, lo mismito. Espérame un tantito, x sub u' más x sub v, b', ¿sí? Entonces aquí lo que les iba a decir, hay que tener cuidado porque esta u' y esta v' son las derivadas con respecto de t de estas funciones u y de esta función v. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y esta u que está aquí abajo como subíndice, pues denota las variables con las cuales la parametrización x está dada. ¿Sí? Entonces, desarrollamos esta formulita, porque sabemos que es bilineal, el producto interior. Entonces, esto desarrollando, pues tenemos que, primero tenemos x sub u por producto punto con x sub u, p, multiplicando a u' al cuadrado, más dos veces el cruzado, x sub u, x sub v, ajá, multiplicando a u' por v', más, el v. Entonces x sub v, x sub v, sub p, multiplicando a v' al cuadrado. ¿Sí? Entonces, todas estas son funciones, ¿vale? Entonces, la u' y la v' dependen del tiempo, t, x sub u y x sub v, acá está sub v, dependen de las variables de la parametrización. Entonces, ahí nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta que esta es una función que depende de la parametrización de S alrededor de P, pero no depende del vector tangente. Esto, pedacito, no depende del vector tangente. Esto es independiente. Es una función, de nuevo, de U y de V. Nada más. También este cruzado y este. Ajá. En realidad, U' y V' son las coordenadas del vector tangente, digámoslo así, en la base x sub u, x sub v. Ajá. Entonces, estas son funciones que dependen de u y de v, estas tres, ¿no? Y las voy a renombrar. Entonces, le voy a llamar e a la primera. E es una función de u, ¿sí? Y de v, recuerden, que multiplica a u' al cuadrado, más dos veces f. F es el cruzado, digamos, el producto escalar cruzado de u', v', más g, le llamo la tercera, que multiplica a v' al cuadrado. ¿Vale? Entonces, recordemos, voy a insistir mucho. Estas funciones e, f y g son funciones que dependen de u y de v. Ajá. Y u' y v' son las coordenadas de nuestro vector tangente w en la base x sub u, x sub v. Ajá. Entonces, no va a importar qué vector sea w. Ajá. Esta función e, esta función f y esta función g van a ser las mismas. Lo que va a ir cambiando va a ser u' y v'. Esas van a ser las que van a ir cambiando si nosotros cambiamos el vector w. ¿Vale? Entonces esto es lo que nos va a dar la forma local en la que podemos escribir nuestra primera forma fundamental, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero antes de entrar un poquito más en ello, recordemos que todas estas funciones, ¿sí?, involucradas ahorita están evaluadas o están calculadas en t igual a 0. En t igual a 0, ¿vale? Aquí derivé, pero ya no especifiqué
que estábamos ya evaluando en t igual a 0. Entonces déjenme escribir eso, que es en la siguiente página. Entonces, los valores de las funciones involucradas están calculadas en t igual a 0. Y pues, entonces, E evaluada en U0, V0, no, sí, V0, pues va a ser el producto interior de X sub U, X sub U, en P, ajá. Luego E evaluado en U0, V0, no, es F dije, ¿no? Sí, F, perdón. Ese es el cruzado, X sub U, X sub V, en P, y luego G en U0, V0 es igual al otro, X sub V cruz producto interior con X sub U en P. ¿Vale? Y estos son los coeficientes. De la primera forma fundamental de la primera forma fundamental en la base X sub U y X sub V. ¿Sí? ¿De quién? Pues de TPS. ¿Vale? Entonces, son los coeficientes de la primera forma fundamental. Entonces, como decíamos, pues, o estaba yo diciendo, pues estas funciones no dependen del vector tangente, ¿no? Porque están fijos con respecto a la base, no dependen del W. Los coeficientes son U' y V'. Aquí no aparecen U' y V', ¿vale? Entonces, aquí luego estas funciones f y g, pues podemos dejar como variar el punto P, ¿sí? Porque están definidas, digamos, en la vecindad, en esta vecindad, déjenme regresar, en esta vecindad, las tres funciones, ¿no? Porque dejamos correr a P, dejamos variar P alrededor en esta vecindad U, y entonces tenemos funciones E, F y G, ¿sí? que varían en esa vecindad. Entonces, si dejamos P moverse por la vecindad V intersección S, es donde P varía, ¿sí? Es una vecindad de quién, pues de X sub U0, V0, ¿sí? Que esto es P, ¿sí? Obtenemos
funciones E que dependen de U y de V, F que depende de U y de V, y G que dependen de U y de V, que son suaves. En esa vecindad. Ajá. Entonces, aquí ya estamos dejando que P se mueva, entonces tanto en esa vecindad, tanto como P se mueve, entonces sí, la función E, F y G pues varían con respecto a U y V. Estos valores están variando en la vecindad U y V. Entonces también estamos variando de cierta manera nuestra primera forma fundamental y nuestro producto interno restringido a los planos tangentes, ¿no? Entonces estamos como ya variando todo. Entonces estas funciones que E, F y G nos dan la forma en la que se ve nuestra primera forma fundamental en toda esa vecindad, ¿no? Dejando a P variar. ¿Sí? Ok, pues entonces, eh, esto es cómo se ve la primera forma fundamental localmente.